Este informe, paisanitas y paisanitos, que hoy les presento, es mi mayor expresión de cariño hacia ustedes. Es la posibilidad de decirles que hemos trabajado sin pausa y sin reposo, que no hemos ido a Bogotá a gastarnos el tiempo en parrandas y en reuniones estériles e inútiles en clubes muy famosos, sino que hemos ido a contarle al país que aquí en Boyacá existe una raza digna, gente trabajadora, gente humilde y buena como todos y cada uno de ustedes. La función de un legislador es poder incidir positivamente en la cotidianidad y en la vida de todos y cada uno de ustedes, nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Y por eso en el trámite de leyes como la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras, pero sobre todo una ley que me parece es quizá la más importante, que es la de transferencias, pues podremos tener recursos para muchos estamentos, pero sobre todo para invertir en nuestros ciudadanos. En esa ley de regalías, Boyacá va a pasar de tener aproximadamente 90.000 millones a 450.000 millones. Y fui uno de los ponentes, una de las personas que ayudó a impulsar esa ley y es uno de nuestros aportes al desarrollo social de Boyacá. ¿Qué labor deben cumplir los concejales? Una labor de control político. A mí siempre me ha parecido nefasto que en nuestro departamento la oposición se acabó, no existe. En la asamblea no existió una voz aislada, la de Mario, del resto, como que llegan todos a esos cargos y le rinden una pleitesía al Ejecutivo que es una vaina impresionante. Nuestra labor no es la de mendigar recursos públicos. La labor de los concejales, de los diputados, de los congresistas, es la de hacer un control político. Por eso la democracia se desfiguró, porque los concejales, los diputados y los congresistas nos volvimos un apéndice del Ejecutivo. Y eso que había diseñado un gran pensador de que la tridivisión del poder se acabó. Entonces, por eso somos lo que se llama un Estado absolutamente presidencialista, en donde son los ejecutivos los que mandan, disponen, ordenan y nosotros los que obedecemos. Por eso, Wilmar, esa definición tan sencilla y tan clara es quizá la esencia de un sistema democrático. Es eso. Comprometido con el cometido constitucional de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a todos y a cada uno de sus habitantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, el senador Jorge Eduardo Londoño Ulloa ha dado cumplimiento a su función de producir las leyes y ejercer control político, teniendo por derrotero el respeto a ultranza por el Estado social de derecho y la obligación de materializar los derechos que son connaturales a los colombianos. El senador tuvo conocimiento y participación activa en más de 200 iniciativas legislativas y de reforma constitucional, 485 votaciones efectuadas, 217 en sesiones de plenaria del Senado y 268 en la Comisión Primera Constitucional, de la cual es integrante. Su récord de asistencia impecable a las 38 sesiones de plenaria del Senado y 39 de Comisión Primera participó en su totalidad. Fue coautor de 6 proyectos de ley, autor de un proyecto de acto legislativo y coautor de 2. Rindió 35 ponencias y participó en foros académicos, audiencias públicas y congresos programáticos en múltiples lugares del país.
Después de más de 3 meses de continuas sesiones de análisis y debate, el senador Jorge Londoño introdujo en el proyecto de ley de víctimas más de 10 artículos con los cuales se garantiza la participación activa, obligatoria y decisoria de las organizaciones de víctimas en los escenarios de planificación, diseño y ejecución de las políticas y acciones previstas en la ley, especialmente en la Junta Directiva de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras. El tercer punto hace referencia a la participación de esas víctimas en el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. A nosotros nos parece, y quedó establecido en el artículo 108, numeral 11, que allí haya un representante de las víctimas. La participación no se puede entender como tomar parte en algo, sino como bien lo expresara o lo expresa uno de los estudiosos más importantes de la democracia, el maestro Giovanni Sartori. Participación es tomar parte activa en algo, es decir, tener la capacidad de poder decidir cuestiones que tengan que ver con políticas públicas o con el mismo Estado personal o de grupo que se piensa proteger. Y creemos entonces que las víctimas en ese sentido deben formar parte de este comité. También se insta al gobierno a que en los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley se tramite la Ley de Desarrollo Rural. Que es hora de diseñar y poner en práctica una ley de desarrollo rural. Lo hemos dicho y ha sido la posición reiterada del Partido Verde, que la simple devolución de tierras no será el argumento y la garantía de que vamos a llevar a cabo una verdadera restitución a esas víctimas. El Estado, cuando ofende, cuando perjudica a cualquier ciudadano, le debe un plus, le debe algo más como pago al sufrimiento que ese ciudadano en determinado momento haya sufrido por culpa del Estado. Y entonces, si simplemente le restituimos las tierras, pues vamos a vernos abocados seguramente a una venta de tierras o a un retornar del área rural al área urbana. Creemos que es necesario pensar mucho en la asistencia técnica que se les va a prestar, en el acceso fácil al crédito, en la promoción de la asociatividad para que puedan mercadear sus productos, en fin, en tantas cosas que una verdadera ley de desarrollo rural podría en determinado momento contener. Por eso en el articulado se establece un plazo para que dentro de ese lapso el gobierno nacional pues pueda presentarnos esa ley. Gracias al esfuerzo y dedicación por parte del senador Jorge Londoño, en el trámite de este importante proyecto, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, resaltó su trabajo. Muchas gracias, senador Cristo. Muchas gracias a los otros ponentes, al senador Roy Barreras, al senador Andrade, al senador Londoño, a todos los que participaron. El proyecto de acto legislativo cuenta con una participación reforzada de las entidades territoriales gracias al ingente esfuerzo del senador Jorge Londoño, quien introdujo en su articulado la obligación de que en los órganos de decisión de la distribución de los recursos de regalías tengan voz y voto los representantes legales de las entidades territoriales, en todo caso, en número mayor al de los representantes del orden nacional. Y esta es la parte en la cual nosotros fuimos textualmente muy insistentes y aprovechamos la oportunidad pues para expresar que tuvo la consideración y la aprobación de todos los ponentes y de los representantes del gobierno nacional, y dice: en todo caso, la representación de los departamentos y municipios en dicho órgano colegiado será mayoritaria en relación con la del gobierno nacional. Más que pensar en un caudal electoral aisladamente considerado, creo que debemos pensar en el bienestar de la patria, y eso es lo que hoy nos convoca.
insisto, este es el inicio de un proceso de verdadero manejo autonómico. Todos los grandes procesos territoriales en la historia de los diversos países se han dado es a través de fenómenos económicos, y me parece que el país debe aprovechar esta oportunidad para poder darle un vuelco y tener otra forma de concepción de cómo es que se invierten los recursos. Para Boyacá, el nuevo modelo de distribución de recursos resulta muy atractivo, puesto que se cuadruplicará el monto que podría corresponderle frente a la suma que actualmente recibe, claro está, si la gestión de sus representantes legales en los órganos de decisión es óptima. Se garantiza el aditamento de la inversión en ciencia y tecnología, pero sobre todo algo por lo cual nosotros siempre hemos abocado, y es los proyectos regionales. Mire, ayer lo decía el doctor Carlos Rodado, Boyacá jamás podría tener ese tren del Carare si no es por inversión de este tipo y con esta metodología. Yo creo que los países se desarrollan y progresan cuando invierten en ciencia y tecnología y cuando invierten en grandes obras de competitividad. Eso será el aditamento y el instrumento para poder solucionar otros problemas, no menos pequeños, pero sí problemas mucho más domésticos. En el trámite del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, para superar las falencias advertidas en la ponencia de archivo inicialmente radicada, el senador Jorge Londoño introdujo el artículo 28 del proyecto relativo a la autonomía de las entidades territoriales para determinar su propia organización, estructura y funciones sin autorizaciones o aprobaciones de entidades nacionales. Siempre he creído que los entes territoriales son como las familias. Cuando los padres no le dan la posibilidad a sus hijos de imaginar, de construir su futuro, de tomar riesgos, pues son hijos que siempre viven bajo las faldas de la mamá y el papá. Con el Estado pasa lo mismo. Si nosotros no le damos la posibilidad a los entes territoriales de que ellos empiecen a diseñar su propio destino financiero y su propio destino administrativo, pues no van a tener ninguna probabilidad de progresar, entre otras cosas porque nuestra patria es una patria absolutamente diversa, y cuando las normas se hacen iguales para todos los entes territoriales se desconoce la otredad, la alteridad, y pues se piensa que todo lo que se regula en Bogotá puede ser fácilmente desarrollado en los departamentos y municipios. Asimismo, estableció en cabeza de los municipios el ejercicio de cualquier competencia que no estuviera asignada expresamente a la nación o los departamentos. Yo no puedo plantear que soy amante de la descentralización o de la autonomía territorial si no le doy con qué a los entes territoriales ejercer autónomamente ese proceso. Una cosa, y hemos insistido reiterativamente, disculpen la redundancia, es la autonomía y otra es la autarquía. En la autarquía los entes territoriales simplemente esperan a que la nación les cree unos impuestos, les cree unas posibilidades de financiamiento y les transfiere unas responsabilidades y por lo general muy poco dinero. En la autonomía, pues los entes territoriales tienen la capacidad de construir su propio destino. El senador Jorge Londoño presentó y defendió ante la Comisión Primera del Senado su solicitud de archivo del proyecto de acto legislativo 13 de 2010, que pretende que la sostenibilidad fiscal tenga la categoría de principio o derecho fundamental. Una constitución tiene dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. Esa parte dogmática, tal y como bien lo expresa el senador García y hace parte del nuevo neoconstitucionalismo, establece unos principios. Esos principios son los que identifican, los que permean, los que son
transversales a todo el ordenamiento constitucional. Y no nos está dado a los constituyentes derivados permearlos o desconocerlos. Lo anterior se funda en que aquella no sería una reforma constitucional, sino una supresión sustancial del Estado social de derecho, a tal punto que en un caso particular un juez constitucional vería limitada su competencia por cuenta del deber de considerar las consecuencias económicas de un fallo que ampara derechos constitucionales. Presidente, este tema de la sostenibilidad fiscal, para quienes creemos en que el Estado social de derecho fue lo que quiso el constituyente primario del 91, este tema de la sostenibilidad fiscal acaba con el Estado social de derecho. Por eso nos parece, insistimos, que esto se puede hacer y se debe hacer a través de una regulación legal, no a través de una regulación constitucional. El proyecto de acto legislativo número 6, mediante el cual se habilita el ejercicio de derechos políticos para los colombianos mayores de 16 años, recibió el respaldo unánime de los integrantes de la Comisión Primera y en su socialización frente a sus destinatarios, su aceptación fue realmente notable. Nosotros creemos que los jóvenes de 16 años en adelante sí tienen la capacidad de hacerlo, por muchas razones. Esta discusión seguramente se dio cuando, en la época del expresidente Pastrana, se bajó la edad de los 21 a los 18 años y allí igualmente se establecía que los jóvenes de 18 años aún no eran maduros para poder votar. Esta discusión siempre se dio y en la historia cuando se le dio el voto a las mujeres también se decía que ellas no eran maduras para ejercitar ese derecho. O cuando se dio la elección popular de alcaldes, decían que el pueblo no estaba maduro para ejercitar ese derecho porque no era responsable. Pues bien, si un joven menor de 18 años puede manejar un arma, puede manejar un vehículo, puede impugnar la paternidad, puede contraer matrimonio, ¿por qué nos negamos a reconocer que ellos pueden, obviamente con responsabilidad, ejercitar un derecho democrático como es el derecho al voto? Damos las gracias porque dentro de su gobierno fue una de las personas que se acordó de la provincia del centro, porque usted ha sido de las personas que ha logrado darle un vuelco total al departamento. Siempre tenemos metas, usted las cumplió cuando estaba como gobernador, nos representó muy bien, muy bien. En este momento veo un apoyo en usted, porque es una persona que cuando se propone las cosas, las cumple. Lo admiraba mucho porque hablaba con, yo tengo un hermano sacerdote, y él me decía que fue el único gobernador que en todo su mandato siempre estaba en la Semana Santa y que estaba con Dios. Cuando uno está con Dios, todas las cosas le salen bien. Y que el Todopoderoso le llene más de vida y salud. Lo queremos mucho y estoy agradecida por lo que nos está haciendo, una buena obra. Muy lindo. Y eso es lo que esperamos nosotros los pobres. Bueno, muy lindo. Muchas gracias. Gracias. Porque la gente habla muy bien de usted, doctor Londoño, y dice no, el hombre para qué demostró, no prometió tanto, pero sí cumplió y hizo demasiado. Solo aquí la región, eso sí, doctor, me atrevo a decirlo, creemos en usted. ¿Por qué? Porque usted sembró para que nosotros cosechemos, porque nosotros estamos cosechando sus sacrificios, que muchas veces la gente, y que sea desagradecida, no comparto esta idea. Y doctor, pues, venir de Palencia, mucho no haría, donde usted vaya, yo. Y finalmente descubrí también por qué era algo político. Hoy el profesor Wilmar estuvo muy brillante. Sí, claro, porque nací, porque crecí y porque me voy a morir aquí en Colombia. Esa será ya ahora mi respuesta cuando me pregunten por qué hago política. Es la más sencilla, pero es la más real. Es la más real. Y esto es una labor
atractiva, es bonita cuando uno le coge el cariño. Esta mañana me desperté un poquitico como con pereza y me dice Gladys, bueno, y yo, ay, ir a trabajar, y me dijo, no sea Marzo, que a usted le fascina eso, usted se levanta feliz a hacer campaña, y ese es el secreto, nos gusta lo que hacemos, nos gozamos lo que hacemos. Ustedes son mi motivo y mi inspiración continua. Seguiremos trabajando sin pausa y sin reposo por quienes nos han dado la oportunidad de llevar en el corazón nuestro Boyacá del alma, ustedes. Todos de verdad.